Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes la continuación de la idea que hemos estado desarrollando en el capítulo número 15. Recuerden que estamos en el Concilio de Jerusalén y allí están sucediendo cosas bastante interesantes, trascendentales para la iglesia primitiva y también para nosotros como iglesia contemporánea, como iglesia actual. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que es importante que nosotros consideremos que los principios, las formas, las maneras, los valores que la iglesia primitiva tenía son los que nosotros tenemos que rescatar. Yo creo que no tenemos que ir más allá de lo que son los básicos de la iglesia primitiva. ¿Cuáles son los básicos de la iglesia primitiva? Bueno, pues a través del desarrollo del libro de los Hechos los hemos venido reflexionando. Un liderazgo comprometido, una membresía, por así decirle, una cristiandad, una grey apasionada, comprometida con el reino de Dios, consagrados. También hemos visto un poquito acerca de la resolución de problemas, hemos visto la doctrina, la bandera de la predicación de la iglesia primitiva, la resurrección de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, etc. Usted y yo hemos caminado a través de el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, para descubrir algunas cosas básicas interesantes que la iglesia del libro de los Hechos nos presenta. Ahora, es importante, es sumamente importante que nosotros como creyentes en Cristo regresemos a esos básicos de la iglesia primitiva. Ahora, hay algo interesante que yo quiero compartir como un preámbulo a la enseñanza del día de hoy. A lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de los siglos de la iglesia ha adquirido rasgos culturales en cada una de las etapas, en cada una de las zonas, y a veces los rasgos culturales son los que tenemos como reto y conflicto para llegar a la población sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Déjenme decirles que la iglesia africana tiene sus propios rasgos socioculturales. La iglesia en Ghana, la iglesia en Corea del Sur tiene sus propios retos culturales. Yo recuerdo que conocí a unos creyentes en Cristo coreanos del sur. Son solemnes, son muy asiduos al estudio, son muy reverentes. Pero también conocí a un hermano en Cristo de Ghana. Él es muy alegre, él es muy vivaz, expresa muy bien su cultura. También he conocido hermanos anglosajones, americanos hijos de alemanes o de polacos. En una ocasión, en un gran concentración de hermanos en torno de las misiones, un congreso misionero, y ellos tienen su perspectiva, tienen su forma de concebir, de percibir el cristianismo. También he tenido la bendición de conocer hermanos argentinos, hermanos chilenos, peruanos, que también tienen su propia perspectiva, su propia idiosincrasia cultural. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque nosotros los mexicanos también tenemos nuestra propia cultura base. Pero deben entender que el cristianismo no es una cultura. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación que cada individuo, independientemente de la cultura, independientemente del extracto económico, social, cultural, alfabético, tiene una razón de ser en Cristo Jesús. Ahora, la iglesia contemporánea tiene muchos rasgos. Algunos hermanos celebran el culto de una manera, algunos hermanos lo celebran de otra manera. Algunas denominaciones históricas son más tradicionales, algunas otras son más contemporáneas, algunas otras tienden a un estilo de alabanza, algunas otras tienden a otro estilo de alabanza, y al ver tanta diversidad tú sí llegas a preguntarte por qué. ¿Cuál es la iglesia que se parece más a la iglesia primitiva? Y aquí es donde quiero aterrizar el punto. La iglesia contemporánea, llámese de cualquier denominación, extracto religioso denominacional,
no tiene nada que ver con la iglesia primitiva, sino solamente en los principios. Puedes cantar baladas, puedes cantar bachatas, ¿sí? ¿Es en serio? Puedes cantar hip hop, puedes alabar con himnos tradicionales, puedes alabar con tropical, puedes alabar con... Pero eso no significa realmente que seas o no una iglesia apegada al Nuevo Testamento. Lo que realmente distingue a una iglesia apegada al Nuevo Testamento son los principios y los valores. Son la cristiandad, el apego a la obediencia de la palabra de Dios, el apego a la humildad, el apego al amor misionero, un liderazgo comprometido, un liderazgo consagrado. Y a veces, hermanos, y aquí es donde quiero dar la exhortación, no debemos descalificar a otro grupo religioso, cristiano o no, simplemente porque no canta, no viste, no se reúne o no es como nosotros. No debemos hacer eso. Recuerde, ya en este foro aprendimos una cosa: Dios no hace acepción de personas. Y no hay en la iglesia de Cristo un nosotros y ellos. Somos hijos de Dios. El único que puede calificar la perspectiva nuevo testamentaria en una iglesia es Dios. Y por sus frutos los conocerán. En esta ocasión tenemos a la iglesia del primer siglo resolviendo conflictos. A la iglesia del primer siglo patentando la gracia y patentando la responsabilidad entre cada uno de los miembros. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros comprendamos que Dios no es pentecostal, Dios no es bautista, Dios no es católico, Dios no es presbiteriano, ni anglicano, ni luterano. Dios es Dios. Todas estas palabras que he dicho, que son denominaciones, son perspectivas humanas de una mejor manera de seguir a Dios. Yo soy bautista y me parece que la iglesia bautista hace su máximo esfuerzo para de una manera comprometida y apasionada seguir a Dios. Pero como bautista creo que dentro de nuestra denominación hay muchas cosas que nos estorban todavía para parecernos a la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia primitiva. Y a eso es a lo que yo reto a la primera iglesia bautista de León, Guanajuato. A que cada día nos hagamos más a la forma de la iglesia que Cristo vino a fundar. No es un estilo de música, tampoco es un estilo de vestir, tampoco es un estilo de reunión. Es un estilo de vida. Atención, es un estilo de vida. La manera en que vivimos dice más de la manera en que cantamos. La manera en que vivimos dice más de la manera en que pensamos. La manera en que vivimos dice más de la manera en que predicamos. Porque el evangelio se vive. El evangelio es real. Dicho esto, mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando ellos callaron, recuerde que están hablando Pedro, está hablando Bernabé, está hablando Pablo acerca del de que Jesús salva todavía también a los gentiles. Y esto no le cabía en la cabeza a los creyentes que venían de la secta de los fariseos. Pero cuando todos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí Santiago está acreditando a Pedro. Dice, es cierto lo que está pasando. Yo acredito a Pedro porque él tiene un testimonio veraz entre nosotros. Pero además el testimonio de Pedro lo va a sumar al testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí cita la palabra del Antiguo Testamento cuando dice, versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto está en Amós
capítulo 9, versículo 11 y 12. Es decir, que Santiago está trayendo a la memoria de las personas que están en el concilio, primer concilio de Jerusalén, las palabras del Antiguo Testamento en el profeta Amós. Dios siempre había tenido una perspectiva de misión global, de misión mundial. Dios siempre, desde el pacto abrámico, que ya se los mencioné el día de ayer entero, pero Abraham es uno de los hombres de Dios que fue llamado para hacer una misión mundial. Pero ahora Amós está siendo citado. Voy a volver a leer este texto. Fíjese cómo dice, Santiago está citando a Amós cuando dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Aquí hay una profecía bien importante. ¿Cuál es el tabernáculo de David que estaba caído? La simiente de David, la familia de David, la estirpe de David, el Cristo, precisamente. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo, el lugar de adoración de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar. Está hablando del ministerio del Mesías, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Qué significa el resto? O sea, no tan solo el pueblo de Israel, no tan solo los hebreos, no tan solo los descendientes de los hijos de Jacob, sino también el resto de los hombres, los que están por fuera de la promesa de la familia de Jacob, también pueden recibir. Mira lo que dice el Antiguo Testamento: para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y con todas sus letras dice: y todos los gentiles. La palabra gentil en estos textos no significa una persona amable, caballerosa, atenta. No. Gentil significa no judío. Un gentil puede ser un italiano, un romano, un griego de aquellas épocas, un mexicano hoy en día, un pakistaní. Uno que no es judío es un gentil. Así que dice aquí: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esta es la cita que da el apóstol Santiago o Jacobo, que es el mismo, para poder entender esto. Ahora fíjate lo que dice el versículo 19. Por lo cual yo juzgo. Él era el líder, él era el que lideraba la iglesia. Muchas veces pensamos que es Pedro el que estaba liderando la iglesia de Jerusalén, pero no, nos equivocamos. Es Santiago, también llamado Jacobo, era el líder, era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Pedro tuvo que pedir la palabra y decirle a él: yo tengo un testimonio, y él lo está avalando. Ahora el versículo número 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Hasta aquí voy a dejar mi lectura y voy a regresar un poquito aquí, a esta parte de aquí. El juicio de Jacobo es bastante suficiente porque él es el líder, él es el pastor de la iglesia de Jerusalén, el que está a cargo. Ahora, es importante entender la palabra, que no se inquiete a los gentiles. No debemos cargar a los gentiles, no debemos inquietarles a los gentiles. Es decir, ellos ya tienen suficiente con las cargas que tienen para que también nosotros podamos inquietarles, podamos cargar su alma. Por lo cual yo juzgo, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, es importante entender lo que ya antes habíamos mencionado. La única manera de, desde la perspectiva farisea, judía, ser salvo es hacerse judío. La única manera de hacerse judío es ser un prosélito. Prosélito es uno que viene de afuera. Una persona que había nacido fuera del judaísmo, que había sido cautivado por Jehová Dios y toda la estructura religiosa del judaísmo, tenía que venir a hacerse prosélito, es decir, tenía que circuncidarse, tenía que guardar los días de reposo, tenía que ofrendar la ofrenda de los cereales, lunas nuevas, días de reposo, tenía que cambiar todo su estilo de vida, incluso lo que comía, porque los judíos no comen, aún todavía, algunos animales.
Entonces, todo este tipo de rituales, un hombre que había nacido fuera de la secta de los judíos o de la etnia de los judíos, de la secta de los fariseos o de la etnia de los judíos, tenía que venir para cumplir toda la ley. Y entonces se llamaba prosélito, pero yo ya les hice la aclaración que solamente podían hacerse proselitos nietos de judíos o hijos de judíos. Era muy difícil que una persona que tenía sus generaciones fuera del judaísmo pudiera venirse a ser prosélito. Ahora, deme un ejemplo, pastor. El centurión romano, que era piadoso y que daba sus ofrendas, no era prosélito. Era un hombre que, sin haber sido aceptado por el judaísmo, él honraba a Dios. Era la manera underground o por debajo del agua que la gente hacía. Honraba a Jehová, pero no tenía acceso a los ritos de purificación, no tenía acceso a los ritos, ni a las oraciones, ni al templo, porque era abominable que un gentil entrara al templo. Por eso dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y aquí, en este sencillo texto, el apóstol Santiago está dando un parteaguas enorme en la historia de la comprensión desde la perspectiva judía de acercarse a Dios. Aquí dice, es posible acercarse a Dios sin haber sido judío, nacido judío, ni ser prosélito. Eso es lo que está diciendo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Santiago está abriendo un panorama bastante amplio. Aunque él mismo no sé si comprendía que podían venir a Dios ahora solo por la gracia y no por la ley. Pero dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, aquí viene la propuesta de hacerles una carta, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Tres cosas interesantes. Y aquí es donde yo creo que van a salir las enseñanzas de esta noche. ¿Por qué el apóstol Santiago les pide a los gentiles que hagan cosas que están prohibidas por la ley de Moisés? Está interesante esa pregunta. Entonces, ¿soy libre de la ley de Moisés? ¿O solo estas tres cosas de la ley de Moisés nosotros debemos acatar como gentiles? Dice, sino que se les escriba, que se aparten, que no practiquen, que no participen, que no colaboren, que no hagan nada con respecto a contaminación de ídolos. ¿Qué significa esto? Bueno, antes a los ídolos de piedra y de madera se les sacrificaban toros, becerros, vacas, etcétera, animales, en un rito, sí, debo decirle, en un rito bastante oscuro, en el que se sacrificaban con conjuros dados a esas divinidades menores. Entonces eran sacrificados y la carne era vendida en los mercados o regalada en los mercados para que la gente la comprara y la pudiera consumir. Ustedes saben que los judíos no comen cerdo, pero hay muchos otros animales que ellos sí consumían. Pero los judíos sabían que sacrificado a los ídolos no lo consumían. Y ahora esta negativa o esta restricción se le está dando a los gentiles. Que no consuman carne de animales que han sido sacrificados en un ritual hacia un ídolo. Eso es lo que les está diciendo. También se les está diciendo de ahogado y de sangre, que era más o menos lo mismo. Era lo mismo, animales que habían sido sacrificados en unas ceremonias rituales tribales para los ídolos, que ellos no los consumieran. Y también de fornicación. Fornicación también en este texto tiene que referirse a, mire, Levítico 18, 6, 23, también da la negativa de practicar fornicación. ¿Qué es fornicación? La relación sexual fuera del matrimonio. Y en este pasaje específicamente también se refiere a todo lo que es masturbación, se refiere a todo lo que es homosexualidad, lesbianismo, zoofilia. Esta palabra fornicación está refiriéndose a las prácticas cúlticas que algunas sacerdotisas y sacerdotes llevaban a cabo con los feligreses. Por decir, Afrodita. El culto a Afrodita, la diosa de la fertilidad y del amor, eran realmente orgías dentro de las paredes de los templos a Afrodita y a Venus. Eran formas de fornicar. Entonces, cuando el apóstol Santiago está diciendo que se abstengan de fornicación, no tan solo
se está refiriendo a que no tengan relaciones sexuales, lesbianismo, homosexualismo, fuera en lo social, en lo cotidiano, en la lascivia diaria de la sociedad, sino que además no participaran en las orgías que se llevaban a cabo para honrar a los dioses paganos. Así que estas tres cosas, contaminación de ídolos, fornicación, ahogado y sangre, son tres prácticas que dentro de la ley de Dios estaban prohibidas. Aquí tengo, gracias a Dios, esta herramienta. Miren, contaminación de ídolos, Éxodo 34, del 15 al 17. ¿Sí? Ahora, fornicación, tengo Levítico 18, 6 al 23, que habla sobre el tema. Y ahogado y sangre, tengo a Levítico 17, 10 al 16. En estos pasajes bíblicos usted podrá encontrar el antecedente antiguo testamentario para poder regular las prácticas paganas. Ahora, ¿por qué el apóstol Santiago le pide a los gentiles abstenerse de cosas que la ley de Moisés pedía que se abstuvieran o prohibía a los judíos? Por dos razones. La primera, esto evitaba que los gentiles se confundieran al practicar la fe de Dios y todavía practicar la religión pagana. La religión pagana se practicaba ofreciendo sacrificios, en fornicación y ahogado y sangre. Dos, esto también permitía que los creyentes judíos tomaran de pretexto la libertad, supuesta libertad de los gentiles, para ellos también, sin cargo de conciencia o sin hacer conciencia, practicar cosas que estaban fuera de la ley de Dios. Ahora, esto que está pidiéndole el apóstol Santiago a los gentiles se puede resumir en la siguiente frase: si afecta a tu hermano, si es causa de pecado o de caída para tu hermano, no lo practiques. Estas tres cosas eran prácticas no tan solo paganas, sino religioso-paganas. Estas tres prácticas escandalizaban a los judíos. A los gentiles se les pide respetar la conciencia de los judíos, pero también se les pide guardar la pureza de ellos mismos. Y aquí es donde creo que nosotros podemos aprender algo. Mi amado hermano, hay cosas que tú dices, ¿pero qué tiene de malo? Puedo hacerlo, pero tienes que tener la conciencia de que quizá eso que tú te permites esté contaminando tu vida y tu familia. Es posible que tú te estés permitiendo algunas cosas que no consideras que son pecado, pero si son pecado en cargo de conciencia para otra persona y te están contaminando a ti, en este texto hay suficiente evidencia para pedirte yo como pastor que te abstengas. No lo practiques. Es importante que tú y yo aprendamos que el apóstol Santiago les está pidiendo a los gentiles que por amor a los creyentes judíos se abstuvieran de practicar cosas hacia los ídolos. Hoy en día la que puede pasar sin ningún argumento en contra es fornicación. La fornicación es evidentemente prohibida por la conciencia de la fe cristiana, por Dios mismo. Lo sacrificado a los ídolos, yo sé que ustedes están pensando en el Halloween, están pensando en el altar de muertos, yo sé que ustedes están pensando en los tamalitos que se hacen para la Candelaria, etc. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Si para tu hermano le es ocasión de caer, no los consumas. Así de fácil, así de sencillo. Si tú estás compartiendo de Cristo y aún es cargo de conciencia para la misma persona sin Cristo, no lo consumas, porque no es posible que tú, siendo portavoz del Evangelio, seas piedra de tropiezo para la persona a la que estás llamando para la ley de Cristo, para la fe de Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, aquí dice, les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Esta propuesta les pareció bien a la iglesia porque
porque cautivaba la atención de la iglesia, respetaba la conciencia de los creyentes y además marcaba un límite sobre la libertad que cada uno tenía para obedecer a Cristo Jesús. ¿Eres libre? Sí, por supuesto eres libre, pero tu libertad termina cuando agravias la conciencia de tu hermano. Y aquí es importante. Muchas veces nosotros entre cristianos nos acreditamos. ¡Ay, esos hermanos que brincan! ¡Ay, esos hermanos tristones! Nos desacreditamos a nosotros mismos. ¡Ay, ese predicador no dice la verdad! ¡Ay, ese otro predicador no dice la verdad! Nos acreditamos a nosotros mismos. Pero yo sí quiero hacer una pregunta. ¿Y quiénes somos nosotros para desacreditar a uno que busca a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para marcar la línea de lo que es y lo que no es? Debemos entender entonces hoy 3 cosas. Número 1, somos libres. Y nuestra libertad se maneja con responsabilidad. Primera enseñanza, somos libres, pero nuestra libertad se maneja con responsabilidad. ¿En qué sentido, pastor? Si agravias a tu hermano, ya no eres libre. Si atropellas a tu hermano, ya no eres libre. Si criticas a tu hermano, ya no eres libre. Tu libertad se sujeta a la responsabilidad del amor y del reino. Número 2, es importante que nosotros aprendamos que no hay ellos y nosotros. En el primer siglo debían aprender ellos que no había gentil y judío. No había judío y gentil. No había separación entre 2 pueblos. Dios había hecho un solo pueblo. De manera que yo quiero decirte, yo tengo mis convicciones. Yo predico la palabra respecto de la convicción y de la enseñanza que yo he recibido y que yo he descubierto en el Nuevo Testamento. Pero no soy quien para criticar a otro predicador. Yo no puedo criticar, ¿cómo puedo decir? Injuriar, criticar en mala onda a otro predicador. Porque si eso se lo ha dado Dios, ¿yo quién soy para negarlo? Pero si no se lo ha dado Dios, que Dios tome cartas en ese asunto. Le ruego una cosa, no juzgue ni critique a otro que se ostenta como creyente. Cuide su propio caminar en Cristo. Tercera enseñanza. Es importante que nosotros aprendamos la manera en que cómo el liderazgo soluciona los conflictos. Se levantó Santiago y dice, yo juzgo que esto es lo que está pasando. Y le pareció bien a toda la congregación. Esto habla mucho de la sujeción por parte de la iglesia, pero también de la sabiduría por parte del liderazgo. Es importante que el liderazgo eleve su nivel de compromiso y la iglesia eleve su nivel de obediencia, de sujeción, de apego, de concordia. Es importante que nosotros aprendamos una cosa. Los líderes se deben a la iglesia y la iglesia se debe a los líderes. Santiago, un hombre de Dios que tuvo la conciencia limpia para poder dictar, yo juzgo que esto es lo mejor. Cualquier gentil pudo haber gritado, no, ¿por qué? ¿Yo qué culpa tengo de lo que tú pienses, judío? A mí me gustan las carnitas de cerdo. No sé, pudo haber pensado. A mí me gusta el caldo, el potaje que le preparan a tal ídolo. Pero no fue así. Más adelante y el día de mañana vamos a ver que cuando esta carta se lee en Antioquía, les parece bien a los hermanos. Es importante, hermanos, que nosotros tomemos conciencia de que solo hay un pueblo y que en ese pueblo estamos tú y yo. Y que nuestros líderes hacen lo mejor para podernos guiar. Así que, mis amados hermanos, estas 3 enseñanzas para ustedes y que el Señor les bendiga. Les ruego en el amor de Jesús que vivamos un cristianismo de tal modo
que las demás personas quieran también seguir a Dios. Abstengámonos de criticarnos, de juzgarnos, de señalarnos. Recordemos que si alguno entre nosotros está cometiendo un pecado o alguno entre nosotros está causando división, lo que tenemos que hacer es orar, conciliar y seguir adorando al Señor. La iglesia del primer siglo así resolvió sus problemas. La familia así resuelve sus problemas. Y el pueblo de Dios sigue adelante. Oramos, hermanos, para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este tiempo. Que tu palabra en nuestro corazón sea para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.